El reino espiritual es el mundo real, no este mundo que podemos ver con nuestros propios ojos y en el que vivimos. Dentro del reino espiritual existen principios fundamentales que, si los entendemos y aplicamos, comprenderemos por qué este mundo está de cabeza. Yo soy Daniel Marzoa, bienvenidos a Reflexiones sin Fronteras. El reino espiritual tiene dos bandos, luz y oscuridad. La luz proviene de Yahweh, Elohim o el creador del universo, y la oscuridad proviene de Hasatán, el padre de la mentira. El sistema legal humano funciona muy parecido al del reino espiritual, pues se extrajo de la Biblia. Así como aquí hay demandas, contrademandas, amparos, sanciones, cárcel y pena de muerte, en el reino espiritual también existen. En el reino espiritual operan varios principios fundamentales. 1. Todo el universo se rige por las leyes de Yahweh, tanto luz como oscuridad, lo que significa que el reino espiritual funciona en base a la justicia divina y al orden de Yahweh. Los ángeles y demonios trabajan bajo esta legalidad. Nada injusto ocurre allí. 2. En el reino espiritual es imposible mentir o fingir autoridad. 3. Tanto ángeles como demonios graban día y noche todo lo que decimos. 4. Existe un archivo en el tercer cielo y en el lugar de tormento, con videos y transcripciones detalladas de cada palabra y acción de cada ser del universo. 5. Todas las personas ejercen una influencia sobre los demás a su alrededor. Pueden dar vida o muerte. Esto depende del principio espiritual que gobierna su vida, ya sea luz u oscuridad. 6. Antes de que existan todas las cosas en el mundo real, se crean en el mundo espiritual. Dios le dio al ser humano el poder para crear con sus palabras y pensamientos. Por eso es tan importante cuidar con qué alimentamos nuestra mente, ya que nuestros pensamientos crean cosas y además los conoce Dios. 7. Nuestra alma es un imán que atrae acontecimientos, cosas y personas que sean acordes a nuestra espiritualidad. Si Yahweh nos gobierna, serán bendiciones. Si es Hasatán quien gobierna una vida, serán cosas para destrucción y muerte, aunque aparenten otra cosa. Dios bendice cuando existe la legalidad para hacerlo, y no puede bendecir cuando le prohíben el acceso a una vida o a un lugar, pues Dios es respetuoso de la voluntad de las personas. Hasatán, por otro lado, aunque respeta las leyes eternas de la Biblia y se sujeta a Yahweh, tiene libertad para operar usando lo que los seres humanos dicen, proclaman y decretan para poder crear demandas en su contra. Hasatán no respeta a los humanos y no descansa hasta hacerles la vida miserable de todas las formas posibles, engañándolos para que desobedezcan a Elohim. Yahweh prueba a sus hijos con la finalidad de darles mayor autoridad espiritual y mayores bendiciones. Hasatán zarandea a las personas con la finalidad de eliminar su fe en Yahweh, para destruirlas físicamente y para arrastrarlas al infierno. En general, la prueba es para los que obedecen a Yahweh. El zarandeo es para los desobedientes. Existe una ceguera espiritual, lo cual significa que todos los incrédulos son incapaces de ver a Yahshua y a Yahweh. Muchos creyentes tienen la vista espiritual muy corta. Los que en verdad han nacido de nuevo son los que pueden ver el mundo físico y el mundo espiritual a través del discernimiento espiritual. Este es Daniel, un hombre que es conocido por ser devoto a su familia. Él es un discípulo de Cristo en este mundo. Él también es un soldado de Dios en el invisible mundo espiritual, el mundo físico, el invisible mundo espiritual, el mundo físico, el invisible mundo espiritual.
muchísima gente está siendo escoltada y esclavizada por demonios que no pueden ver. El mundo físico, el reino espiritual, el mundo físico, el mundo espiritual. Colegas ateos de Daniel en el mundo físico. Cada demonio que esclaviza a esta gente retrocede aterrorizado de Daniel cuando él pasa frente a ellos. Algunos demonios provocan en esas personas un odio irracional en contra de Daniel. Esta congregación está siendo guardada en el mundo físico. Los demonios no pueden entrar con facilidad a la congregación porque el Espíritu Santo de Dios se encuentra dentro de los creyentes y se manifiesta cuando ellos alaban y oran a Dios. Estas personas son creyentes en una congregación diferente. La mayoría de los creyentes en Yeshua están siendo engañados, manipulados y usados por demonios de parte de Satanás. Van rumbo al infierno. Estos creyentes piensan que Daniel es un falso profeta. Estos hombres que aparecen son discípulos de Dios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy pocos creyentes piensan que Daniel es un verdadero hombre de Dios y un siervo del Altísimo. Todas estas familias se ven felices y tienen hogares aparentemente felices en el mundo físico. Pero en el mundo espiritual, los demonios han atacado a cada una de estas familias en todas partes, porque estas familias no creen que los demonios y que Dios existen. Daniel llega a casa en el mundo físico. La casa de Daniel está siendo protegida por los ángeles de Yahweh en contra de todo demonio y de Hasatán. Aunque no se necesitan ángeles porque el Santo Espíritu de Dios y su fuego están dentro de Daniel, mientras él está en casa. Dayan, la esposa de Daniel, y sus 3 hijos en casa, en el mundo físico. Dayana y los niños no necesitan usar la armadura de Dios, porque Daniel tiene autoridad sobre su familia con el Espíritu Santo. En el mundo físico, en el mundo espiritual, los ángeles de Dios escoltan a Dayana a donde quiera que ella va. Los hijos de Daniel en la escuela, en el mundo físico. Los hijos de Daniel están siendo escoltados por los ángeles de Dios. Yahweh ungió a Daniel para ser cabeza de su familia, como esposo y como padre. Dios le ha dado a Daniel la responsabilidad de cuidar a su familia y de orar por ellos. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Efesios 6:12. Como hijos de Dios podemos hacer declaraciones. La oración es una declaración. Hablar con los demás es declarar. Recuerda que todo lo que decimos puede ser usado en nuestra contra por las tinieblas. Decir cosas como, eres una inútil, eres igual a tu padre, me mata comer este postre, etc., son declaraciones que fácilmente son usadas para atacarnos. Hay quienes en un arranque de ira maldicen o declaran cosas que provocan muerte a su tiempo, pues Hasatán las guarda para armar un caso en el momento menos esperado. Y con la evidencia en tu contra, te conviertes en homicida sin saberlo. Proclamaciones. Una proclamación es tomar una promesa escrita en la Biblia en la que cumplimos los requisitos y hacerla nuestra para contrarrestar una demanda de parte de Hasatán. Por ejemplo, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo proclamo que como Yahweh es el Señor de mi vida y es quien guía mis pasos, siempre tendré provisión e ingresos y nada me faltará. Las proclamaciones se hacen como medida preventiva y correctiva. Jurisdicción espiritual. La jurisdicción es el territorio que te asignó Yahweh para ejercer tu ministerio o asignación en esta tierra. Dentro de tu jurisdicción tienes autoridad espiritual y creces en la obra de Dios. Tanto los profetas como los maestros, como los pastores, etc., tienen asignado un territorio y las tinieblas respetan eso. Cuando nos salimos de nuestra jurisdicción, perdemos autoridad y Dios no nos respalda,
ni nos acompaña ni nos protege completamente, porque estamos violando un decreto. Decretos espirituales. Un decreto espiritual es una decisión tomada por Yahweh, el creador del universo. También los que somos sus hijos podemos decretar dentro del marco legal, es decir, cuando tenemos una base legal, tenemos autoridad y jurisdicción. La base legal de todos los creyentes es la Biblia. Los decretos de Elohim pueden ser de bendición o de maldición y muerte. Los decretos de Dios no se pueden revocar o reprender. En este punto hay que tener mucho cuidado. Lo que Elohim ha decretado para una persona o para una nación no puede revocarse. En esos casos, solo queda reconocer nuestro pecado, humillándonos delante de Dios y rogando misericordia para que el juicio sea redimensionado. Se cuenta que Gigi Ávila en una ocasión oró por un enfermo y reprendió esa enfermedad, y como no sanó al instante, señaló al cielo con un dedo y le dijo a Dios delante de todos: si no sana a esta persona es tu responsabilidad, porque yo ya oré por él. Minutos después, el dedo con el que señaló al cielo se le empezó a gangrenar, y por más que oraron por él, no sanó. Gigi Ávila se sometió a un ayuno, y en medio de ese ayuno Dios le dijo: la persona por la que oraste, yo la puse en disciplina, y hasta que no se arrepienta y se aparte de su pecado, no sanará. No tienes autoridad para interferir en mis decisiones. Gigi Ávila le rogó a Elohim que lo perdonara por esa insensatez, y luego de humillarse ante Yahweh, Yahweh al instante sanó su dedo. Como se los expliqué en un programa anterior, cuando nos enfrentemos a una enfermedad, a un caso de influencia demoníaca o posesión demoníaca o a un problema muy complicado, antes de orar, reprender o decretar, vamos a ponernos de rodillas y a suplicarle al Ruach HaKadosh, al Espíritu Santo de nuestro Creador, de nuestro Elohim, que nos muestre qué es lo que sucede con esa persona. Si esa persona se encuentra en disciplina por parte de Elohim, o si se encuentra en medio de un zarandeo porque Hasatán tiene derechos legales sobre esa persona. Deudas por pagar. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel a Yahweh. Ahora resulta que el hombre con quien estábamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay más vasijas. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Segunda de Reyes 4, del versículo 1 al 7. Los varones somos los que engendramos y los que transferimos las bendiciones y las maldiciones, y con ello va implícito el favor de Yahweh sobre nuestra descendencia o las deudas con Hasatán. Las deudas con la oscuridad se generan por práctica de pecados, por hacer injusticias o por violentar la palabra de Dios. Todo esto sin arrepentirse ante Yahweh. Pecar sin arrepentirse ante Dios genera maldiciones generacionales. Muchas personas viven en ruina económica, en luchas sexuales. Sus maridos las abandonan siempre. Viven con problemas de drogas, vicios o tendencias suicidas debido a asuntos que sus padres no resolvieron en vida o no han resuelto. Prácticamente les dejan intestadas las bendiciones de Dios. Esas maldiciones se transfieren y por tener legalidad afectan a los hijos y a todas las generaciones hasta que se rompan esas maldiciones. Las deudas en el reino espiritual no se pagan con dinero. Se pagan cuando haces de Yahshua, el Hijo de Dios, tu Señor, y te arrepientes de lo que hiciste mal.
compensas el daño y pides perdón por lo que hiciste o por lo que hayan hecho tus padres, abuelos, etc., que pudieron generarte las circunstancias que estás viviendo. Solo un hijo o una hija de Dios que están bien delante del Señor pueden romper estas maldiciones por linaje de sangre. Cuando una persona comete injusticias y viola los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios y no se arrepiente ni deja de hacerlo, se genera un derecho legal a favor de Hasatán y sus demonios para destruir a esa persona y a su descendencia hasta que alguien, a través de la sangre de Yeshua, el Hijo de Dios, rompa esas maldiciones. Si los padres hacen pactos con demonios directa o indirectamente a través de amuletos o ídolos, esos demonios tienen derecho a atormentar a los descendientes de la persona que pactó con ellos. Millones de maldiciones están sobre las personas actualmente debido a decretos del infierno que se están ejecutando. ¿Quiénes pueden decretar y qué se puede decretar? Los decretos espirituales solo pueden ser establecidos por el Creador del universo y por sus hijos. Ni los ángeles, ni los demonios, ni mucho menos el horroroso de Hasatán pueden decretar. Pero ojo aquí, Hasatán y sus siervos y sus demonios no decretan, pero pueden utilizar nuestras palabras y ejecutarlas como un decreto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Los siervos de Hasatán tienen poder para decretar cosas cuando tienen elementos. Es decir, un siervo de Hasatán puede venir y lanzar una maldición contra alguien, pero si esa persona está cubierta con la sangre de Yeshua, está en obediencia a Dios y no está practicando ningún pecado, la maldición no tiene forma porque no puede operar porque no tiene puertas abiertas. El problema es que la mayoría de las personas tienen puertas abiertas, es decir, están practicando pecados en forma consciente o inconsciente, no están en obediencia a Dios, no están cubiertos con la sangre de Yeshua y aparte cargan con maldiciones generacionales. Por eso la humanidad está prácticamente destruida. En resumen, Hasatán no puede decretar contra nosotros, ni tampoco sus siervos, pero sí puede utilizar nuestras palabras, lo que decimos, como argumento para poder justificar una demanda en nuestra contra. Imaginemos que una mujer dice al final de un agotador día: si no tuviera hijos, podría viajar a donde yo quisiera sin problema. ¿Cómo me encantaría poder viajar? Con esas palabras que esa mujer declaró, el cínico de Hasatán arma un complot y demanda a Dios que mueran los hijos de esa mujer, porque ese es el deseo de su madre, y además ella quiere viajar y relajarse. Como esa mujer está en desobediencia a Yahweh, no tiene protección y además practica pecados, por lo que el adversario reclama que sus hijos se mueran. Si esa mujer nunca ora y está espiritualmente desconectada de Dios, muerta como el 80% de las personas, no se enterará de la notificación legal y un día sus hijos mueren trágicamente. Así de fácil ocurren las desgracias. Para hacer un decreto debemos tener autoridad espiritual y tener jurisdicción en el lugar donde decretamos. Los mantos de autoridad nos los da nuestro Creador y nos lo revela en oración, por boca de sus profetas o en visiones. Se decreta basándonos siempre en la palabra de Dios. Todos los siervos del Dios Altísimo debemos estar comprometidos con el Señor, guardar nuestra integridad y santidad. No podemos tener puertas abiertas hacia la oscuridad, porque si eso es así, Hasatán fácilmente nos puede destruir. Esto es una guerra, amigos. Estamos en una batalla diaria, la cual va a terminar hasta que muramos. Siempre que causemos bajas al territorio enemigo, cuando somos bendición para alguien, cuando oramos y sana a la persona, cuando le compartimos el evangelio a la persona para que su alma no se pierda, estamos causando bajas al reino de la oscuridad. Y ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, van a venir y van a contraatacar. Y si tenemos puertas abiertas, nos pueden hacer picadillo. Aguas con eso, cuidado, porque la retaliación, que es la venganza que toma la oscuridad contra los siervos del Señor, está a la orden del día.
En el próximo programa voy a culminar con este impactante tema sobre el reino espiritual y con la ayuda de un experto e hijo del Dios Altísimo, te voy a explicar cómo funciona el sistema judicial humano para que comprendas cómo debemos defendernos ante las demandas de Hasatán en las cortes celestiales. No te lo pierdas. Por favor, comparte este programa si fue de bendición y regálame un like para que puedas seguir llegando a donde necesiten escuchar este mensaje. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo para ti de todo corazón es Yevarejeja, Yahweh, Beshmereja Yael, Yahweh Panabeleja, Bijuneca Yisá, Yahweh Panabeleja, Bellasenleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.